Buenas tardes a todos, a ver si se me oye bien. Creo que sí. Muchos saludos a todos los hermanos y también a los que nos siguen por YouTube. Y hoy es domingo 23 de mayo, es el día de Pentecostés. Es un día grande en el que el Señor envía el Espíritu Santo y está entre nosotros. Pero yo hoy no les vengo a hablar de Pentecostés, les vengo a hablar de crisis. La verdad que no es bonita la palabra crisis. Vamos a tener primeramente una oración. Bendito Señor, gracias porque tú estás entre nosotros, estás en nuestros corazones y estás presente. Queremos, Señor, que seas tú que hables en esta tarde a través de tu siervo y que tú dirijas el mensaje a cada uno de nuestros corazones. Cuida de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y les decía que les venía a hablar de crisis. Vamos a ver la primera diapositiva. Sabemos que estamos en medio de una alerta sanitaria, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner esa foto, a ver si se ve. Es un dibujo, casi que nos vemos reflejados, ¿verdad?, en esa foto. Asustados y con mascarillas. Y la verdad que estamos deseando de podernos quitar la máscara, ¿verdad? Nadie pensaba que hace un par de años que podríamos estar así y que cuando empezamos con la mascarilla pensábamos que en unos meses esto pasaría. Sin embargo, han pasado casi 2 años y seguimos todavía con la mascarilla. Esperemos que pronto pase, ¿verdad? Pero sabemos que los cristianos, cuando pasa una crisis, todo es para un propósito. Quizás nuestros ojos solamente vean ahora mismo el desastre, ¿no? La pesadumbre de ver, de estar en este momento con la mascarilla, con lo que estamos pasando. Pero como pueblo de Dios deberíamos ir un poquito más allá y ver dentro de la crisis una oportunidad. Y yo les traigo en esta tarde el ejemplo vivo de una persona que convertía sus crisis en oportunidades. Y es una persona histórica, es José, hijo de Jacob. Vamos a pasar a la otra foto. José era el pequeño de la familia. Y como leímos en el relato, en Génesis 37, 1-4, él informaba a su padre de lo malos que eran sus hermanos. Él era el 11º de los chicos que tenía este hombre, ¿no? Y él era el pequeñín, pero era noble. Y siempre avisaba al padre de las andaduras de sus hermanos, ¿verdad? Y por eso a sus hermanos no le caía nada bien. Máxime cuando el padre le regaló esa túnica de colores que se le ve ahí. Era el único que tenía una túnica de colores, era la más bonita. Las túnicas en aquella época eran todas iguales, de los mismos colores, según el animal, pero esta era de colores. Y la tenía José. Y tenía un don José, un don precioso, un don que le regaló Dios. Y es que Dios le hablaba en sueños y además él sabía interpretar los sueños. Así que, siendo un niño, Dios le mostró un sueño que era en Génesis 37, versículos de 7 al 11, y lo voy a leer yo. La presbicia no me ayuda. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Pobre Jacob, no sabía lo que le iba a acontecer. Precisamente se cumpliría ese sueño. Su padre y sus hermanos se arrodillarían ante él. Los que conocen la historia saben por qué, ¿verdad? Incluso hay una serie de dibujos animados, una película de dibujos animados que habla de José, que es la historia de la Biblia. Y vemos cómo José fue una persona grande. Pero antes de todo eso, él tenía que seguir lidiando con sus hermanos. Sus hermanos eran pastores de ovejas y habían ido a una ciudad próxima que se llamaba Siquén. Y su padre lo manda ir a ver cómo están sus hermanos. Vete a ver cómo están tus hermanos y ver cómo está el ganado. Y me informas. Cuando lo ven llegar sus hermanos, como le tenían tanto odio, tanta rabia, dice, ahí llega, mira, ahí llega. Ahí llega José. Vamos a aprovechar ahora que no nos ve papá y vamos y lo matamos. Pero gracias al hermano mayor, Rubén dice, no lo vamos a matar. Mira, aquí hay un pozo. Vamos a pasar la foto. ¿Por qué no lo metemos en el pozo? Y así no manchamos nuestra sangre, nuestras manos de sangre de nuestro hermano. Es algo terrible, ¿no? Matar a un hermano. Menos mal que tuvieron la cordura de decir, bueno, no lo vamos a matar, lo vamos a meter en ese pozo. Ya ahí se pudrirá porque él no va a poder salir de ahí. Así que vemos cómo tuvo que sentirse José. Eso sí es una crisis. Tus hermanos te odian. Tus hermanos quieren acabar con tu vida. ¿Qué tendría que sentir José en ese momento? Él estaba dentro del pozo, pero él sabía que tenía al Señor, que tenía a Dios. Y él estaba fuerte, él estaba aceptando la situación. Seguramente le diría a los hermanos, sáquenme de aquí. Pero al mismo tiempo también oraba al Señor. Pero he aquí que mientras estaba en el pozo, no acaba aquí la cosa. El Señor tiene las cosas preparadas. Venían unos ismaelitas, que son una tribu media egipcia. Entonces se les ocurre a los hermanos, mira, ¿por qué no se lo vendemos de esclavos a estos ismaelitas que van para Egipto? Y dice, bueno, vamos a vender a José. Pasamos la foto y vemos cómo los ismaelitas se hacen con José y lo venden por 20 piezas de plata. Dios estaba preparando algo grande para José. Dios le estaba preparando para una oportunidad muy grande. En ese momento José no lo sabía, y mucho menos sus hermanos, que se estarían riendo. Dice, mira, ya nos deshicimos de José, del preferido de nuestro padre. De hecho, si leen la historia, engañaron al padre, dijeron que el hijo había muerto. Llevaron la túnica, le quitaron la túnica, la mancharon de sangre y se la llevaron, mataron un carnero y lo llenaron de sangre y le dijeron al padre, papá, José, cuando tú lo mandaste, alguna fiera debió atacarle y lo destrozó, y esto es lo que hemos encontrado. Y el padre, Jacob, estuvo muy triste durante muchísimo tiempo. Pero he aquí que lo que parecía una desgracia porque lo llevaban de esclavo a Egipto, lo llevaban a ese pueblo que además dominaba y que te podía tocar lo mismo hacer una pirámide que estar cuidando de ganado o haciendo cualquier otra cosa que no te gustara, ¿no? Pero sin embargo, lo venden a el capitán del faraón, que se llamaba Potifar. Los que han leído la historia seguro que saben que Potifar era un hombre, pues era un principal, era un capitán del ejército del faraón, hombre de confianza, y era un hombre muy rico.
Y Potifar pues lo compra. Pasamos la foto y se ve ya ahí Potifar con José. ¿Pero qué pasa? Potifar pronto se da cuenta de que este hombre es especial. Dice, este esclavo mío es diferente a los demás. Es muy responsable, está siempre alegre, sirve mejor que nadie, es muy inteligente y pronto lo pone al mando de toda su casa y de todos sus esclavos. Y le va muy bien a José. José aprende una nueva lengua, aprende una nueva cultura, está cómodo en esa casa, pero he aquí que viene otra nueva crisis a José. Pensábamos que ya se le iban a acabar las crisis, ¿verdad? Que le había cambiado la suerte. Pues no, otra nueva crisis. Potifar tenía una esposa muy joven y muy bella, y por lo visto José también estaba de buen ver y era un joven. ¿Y qué pasa? Que la esposa se encapricha del joven José. Entonces está detrás de él y, aprovechando una ocasión que está José solo, le dice que se acueste con ella. Y él rechaza. No, yo no puedo hacer eso. Yo estoy... tu marido es mi jefe y yo lo respeto y tú eres su esposa y yo no puedo tocarte ni un pelo. Pues ella se empeña y como no lo consigue, Potifar huye, pero ella le arranca parte de la ropa y tal es su enfado que llama a su marido y le dice que el joven José le había intentado abusar de ella. Pues sigue la historia, ahí no acaba. Potifar, asombrado y enojado, cuando llega a su casa, manda a José a la cárcel del faraón, una cárcel llena de delincuentes, llena de indeseables, llena de lo peor de Egipto. Y bueno, José pues lo admite. Él podría haber dicho, qué mala suerte, ¿por qué Dios me hace esto? Pero qué desgracia tengo yo, mis hermanos, ahora esto. En vez de eso, él se resigna y va a la cárcel. Pero también he aquí que en la cárcel pronto ven que este joven es un joven extraordinario. El jefe de la cárcel se da cuenta de que este chico es fenomenal, es muy trabajador, es muy responsable y pronto lo pone a cargo de todo. Hazme esto, hazme lo otro. Y al final el que dirige la cárcel es el joven José. Es el hombre de confianza. Cuando ya llevaba un tiempo en la cárcel, que podrían ser varios años, he aquí que el faraón envía al copero y al panadero a esa misma prisión. Y resulta, pasamos foto, que estando en la cárcel, pues tanto el copero como el panadero, pues a raíz de un enfado del faraón por unas sospechas, pues los envía a la cárcel. Y estos, tanto el copero como el panadero, tienen un sueño. Y le preguntan a José, mira, hemos tenido un sueño muy raro por la noche. Nos pasaba esto, hemos soñado unas cosas muy raras. Y entonces José les entiende el sueño. Estoy abreviando porque si no sería muy largo de contar. Resumiendo, el sueño se cumple. Al poco tiempo, el copero vuelve a su puesto en palacio y el panadero es ahorcado. Eso mismo le había dicho José unos días antes. Y cuando salía el copero de la cárcel, le dice a José, acuérdate de mí y háblale de mi caso al faraón, de mi causa, que estoy aquí injustamente. Pero el copero, no piensen ustedes que fue corriendo a decirle a faraón, mira que José está allí y es un chico fantástico. No, se olvidó de él, totalmente. Así que José tuvo que estar ahí 3 o 4 años más. Pero seguía alabando a Dios, seguía en la confianza, seguía soportando esa enorme crisis, porque no hay mayor crisis que le metan a uno en la cárcel injustamente. Sin embargo, él lo soportaba.
Lo soportaba, ¿por qué? Porque ya había estado en una situación similar. Había estado en su casa sintiéndose no querido. ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir no queridos? O ignorados por otros, o despreciados por otros. Y es duro, ¿verdad? Pero eso nos hace más fuertes, sobre todo cuando tenemos al Señor. Pues al pasar el tiempo, el faraón tiene un sueño. Y es aquí que llama a todos los adivinos de la corte. Llama a todos. Pero ninguno de los adivinos sabe interpretar el sueño. Entonces el copero le dice al faraón: me acuerdo de una persona en la cárcel que se llamaba José, que sabía interpretar los sueños. Y el faraón se queda sorprendido. Ahí es tal persona. Tráiganlo inmediatamente. Y traen a José a la presencia del faraón. Pues resulta que Faraón tuvo 2 sueños. Vamos a ver si los leemos. Los tengo por aquí. Dice, el sueño consistía, vamos a poner la foto, que estando el faraón junto al río, subían 7 vacas gordas que pastaban plácidamente en el prado y tras ellas aparecían 7 vacas flacas de feo aspecto y que al acercarse a las gordas las devoraban. Luego el faraón se despierta y vuelve a dormirse y en esta ocasión sueña que había 7 espigas de trigo llenas, gordas y hermosas, y de esas mismas espigas por debajo salían otras espigas menudas y quemadas, pero que de repente se comían a las espigas gordas. Creo que la foto no la tenemos. Entonces le dice José al faraón: muy fácil el sueño. Dios te está hablando. Dios lo que te quiere decir es que las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Lo mismo con las espigas. Pues gracias a esto, el faraón se queda tan asombrado que pone a cargo a José de que dirija todo lo que es Egipto y que dirija sus graneros para llenar los graneros en los 7 años de vacas gordas, de tiempo bueno. Porque después, efectivamente, cuando ellos ya habían llenado los graneros de todo Egipto, vinieron 7 años muy malos, que no salía nada, había mucha sequía. Y la gente pasaba hambre. Y entonces iban todos a Egipto a comprar trigo para no morirse de hambre. Total, que José se hizo con todas las riquezas de toda la nación. De toda la nación. Y si quieren seguir leyendo, porque les animo a que lo lean, luego cómo termina que sus hermanos van también a pedir comida a José. Y ahí los descubre y es una historia muy bonita y muy sentimental y muy hermosa. Realmente llega el padre y los hijos a ponerse de rodillas delante de José, como él había soñado. O sea que Dios le había hablado ya desde pequeñín a José en sueños de que iba a ser grande, iba a ser casi como el faraón, era el siguiente, el gobernador de todo Egipto. Así que vemos cómo de tantas crisis tan difíciles para José tuvo que ser muy duro. Imagínense en esas situaciones. Primero, que su familia le odie de tal manera, sus hermanos le aborrezcan de tal forma. Después, que lo acusen falsamente. Antes de eso, que lo venda como esclavo. Él pensaba que iba a sufrir mucho como esclavo, sin embargo, lo tuvo bien. Él no se esperaba ese regalo porque Dios estaba con él. Y luego, en la cárcel, él se esperaba lo peor. Él esperaba lo peor. Imagínense si él realmente hubiese hecho daño a la mujer de Potifar, lo hubiesen sacrificado, lo hubiesen condenado a muerte.
Sin embargo, como las pruebas no estaban claras, solamente lo encerraron. Así que gracias a su fidelidad, él logró mantenerse firme en los momentos de crisis y de tentación. Hizo lo que era correcto en cada momento. No se vino abajo. No dijo, ay, Señor, quítame la vida, yo no soporto esto. No, se hizo más fuerte cada vez. Y eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, seguir el consejo y el ejemplo de José. No pensar que la crisis es para que nos atormentemos, para que lo estemos pasando mal, sino si Dios lo permite, es porque nos está preparando. Porque no es casualidad que el mundo completo esté ahora con mascarilla. ¿Quién lo hubiese dicho, verdad? Y atemorizado. Hay mucha gente atemorizada, aunque haya gente que ya parece que ha perdido el miedo, pero hay gente atemorizada. Así que cuando estamos en crisis, debemos afrontar la prueba como en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es el primer consejo. Cuando estés en crisis, acuérdate de este pasaje. Si eres hijo de Dios, acuérdate que todo te va a ayudar para bien. Dios no te está dando de lado. El segundo consejo lo podríamos encontrar para esta crisis que tenemos en el Salmo 103:19. Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Él está dominando. O sea, que no hay nada que se le escape. Si Él permite que tengamos pandemia, es por algo. Tenemos que aprender algo. No pensemos que esto ha sido una casualidad. Dios está en el control de cada situación. El tercer consejo que tenemos que seguir cuando estamos en crisis lo tenemos en Isaías 55:8-9. Y este lo sabía bien José. Leo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Es que nosotros no pensamos como Dios. Queremos que Dios piense como nosotros, pero no es así. Los pensamientos de Dios son los pensamientos de Dios. Fíjense cómo tenía preparado algo grande para José. José no hubiese querido irse a Egipto. José no hubiese querido pues, que lo metieran en el pozo, ni lo vendieran como esclavo. En su pensamiento no estaba, pero estaba en el pensamiento de Dios. Cuarto consejo: no juzgues precipitadamente. Es una mala actitud eso de juzgar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de enfocarte en la crisis, en el dolor, enfócate en ¿para qué, Dios? ¿Para qué quieres tú esta prueba que me has mandado? Eso es lo que hacía José dentro del pozo. Así que tenemos que enfocar nuestros pensamientos de otra manera. Cuando vienen las crisis, no lamentarnos tanto. Somos un pueblo quejica, nos quejamos mucho, pero todos, ¿verdad? Yo lo digo por mí el primero, todos nos quejamos enseguida. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí, ¿por qué no? El quinto consejo: maneja tu ira y tu enfado. José no se enfadó. No pierdas nunca el control. Si no te liberas de ese enfado, no vas a ver más allá de la situación. Te vas a centrar en el problema y no te vas a centrar en la solución al problema. Es muy importante tener la mente despejada.
Y hay personas que permanecen enfadadas durante años por alguna cosa que les sucedió y no perdonan. Y eso no es provechoso para nadie, ni para esa persona, porque no te deja avanzar, te ata al problema, no te deja ver más allá, no te deja aprender nada. Así que tenemos que aprender también a perdonar y a afrontar el dolor y a seguir adelante, como hizo José. Aférrate a Dios, aférrate sobre todo a Dios. En ese momento de dolor, aférrate a Dios. El sexto consejo que se daría para una crisis como la que estamos pasando sería: demuestra gratitud, incluso en los momentos difíciles. Muéstrale gratitud a Dios. Dice, no entiendo por qué pasa esta prueba, pero Dios, yo acepto, te doy gracias por todo. Gracias, Dios, por todo. Aunque sea una prueba dura para mí, yo sé que tú vas a estar conmigo, no me vas a dejar solo. El séptimo consejo, y este es muy importante: no aceptes consejos de otras personas respecto a la interpretación de tu situación, especialmente los consejos que vienen del mundo, de personas que enseguida, porque todos los conocemos, enseguida dan consejos. Consejos vendo que para mí no tengo, es un refrán español. Estamos dando consejos a otros de situaciones que a lo mejor nosotros ni entendemos ni hemos vivido. Entonces tenemos que saber de quién aceptamos los consejos, sobre todo de personas que ya han vivido esa experiencia y que tienen al Señor en su corazón. Porque si nos vamos a los consejos del mundo, en vez de arreglar nuestra situación, puede ser que la empeoremos. El octavo consejo sería: mantente en constante oración durante tu crisis y Dios te dará una respuesta. Eso es lo que hace el pueblo de Dios, orar sin cesar. Y cuando no tenemos solución, Dios va a dar la respuesta en su debido momento, en su debido tiempo. José tuvo que estar unos cuantos años en la cárcel para ser luego el hombre más grande de Egipto. O sea que fue duro la espera. A veces pensamos, no, es que yo quiero ya. No, tienes que aguantar la situación hasta que Dios te está preparando. Dios está viendo cómo reaccionas a la prueba. Dios te está probando, Dios te está capacitando para algo mejor. Te está formando el carácter, te está dando fortaleza. Y está viendo si sigues, a pesar de las tentaciones, sigues sus mandamientos. Porque es fácil saltarse los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sobre todo cuando te lo ponen fácil. El noveno consejo: no te dejes llevar por las emociones o los sentimientos. Tenemos que dominarnos, porque los sentimientos y las emociones son engañosas, sobre todo cuando nos llevan al pecado. Imagínense, volviendo al caso de José, si se deja llevar por los sentimientos. Dice, ay, la joven esposa y no hay nadie, ¿y quién nos va a ver? Sin embargo, José sabía que estaba mal. Él era un hombre íntegro y respetaba y temeroso de Dios. Y sabía que eso era pecado. Y entonces no se prestó. Si se hubiese prestado, probablemente le hubiese costado la cabeza. Pero seguro que él en ese momento no lo pensó. Pero fue fuerte. Y al ser fuerte, Dios le dio luego una situación mejor. Y el décimo consejo, y que tiene que ver con el anterior: obedece a Dios y acepta todas las consecuencias. Y Él te ayudará. Él te va a ayudar. Así que si estamos en crisis, sabemos que Él nos va a ayudar. Como pueblo de Dios, nos va a ayudar. Tenemos su promesa. Si clamamos a Él y se lo pedimos, nos va a ayudar y nos va a sacar de esta. Así que no importa la crisis que estés pasando, sea una crisis de enfermedad, sea una crisis espiritual, sea una crisis en tu matrimonio, sea una crisis en tu trabajo,
sea una crisis en tus estudios, Dios te va a ayudar a superar la prueba si estás con Él. Así que al final, como hemos visto en la historia de José, por soportar todas esas crisis, Dios lo capacitó para algo muy grande. Necesitaba un hombre que tuviera temor de Dios y que fuese gobernador de una nación como Egipto, que no tenía nada que ver con Dios. Ellos no conocían a Dios, pero a través de José conocieron a Dios. Y fue un gran gobernador que hizo mucho bien para toda esa nación. Y Dios hizo que así José pudiese beneficiar a las tribus de Israel. De ahí partirían luego las tribus de Israel en sus hermanos. Sus hermanos que fueron al final, porque no lo conté en la historia, al final luego nació otro que era Benjamín, fueron 12 y constituyen las 12 tribus de Israel. Y gracias a José, que les dio de comer y que les dio amparo y les dio tierras, esas tribus de Israel se expandieron y hasta los días de hoy. Así que fíjense qué propósitos tan grandes tenía preparados Dios para José y él no lo sabía desde niño. Sin embargo, hay personas que cuando les llega la crisis lo que hacen es despotrican de Dios, se apartan más de Dios. Lo vemos y lo sufrimos mucho cuando nuestros hermanos, cuando los vemos que están pasando momentos malos, lo primero que hacen, dejan de reunirse con sus hermanos o de acudir a la iglesia. Pero eso no empieza ahí, empieza antes. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia. Y no estamos señalando a nadie, sino es el corazón humano. A veces nos desmotivamos, nos olvidamos de Dios pronto. Pensamos que Dios no está ahí, porque queremos verlo físicamente. Y Dios es espíritu, Dios se siente. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, volvernos a Dios en el momento de la crisis. Así que vuélvete a Dios y verás que la prueba, todas las pruebas que vengan, de aquí en adelante serán más fáciles. Porque les voy a decir una cosa, esta no va a ser la última prueba, vendrán más pruebas. Y esta nos está capacitando para la siguiente que vendrá. ¿Vale? Nos va a hacer fuertes y tenemos que estar preparados, ser fuertes, porque el mundo, pues sabemos cómo va. Así que estamos preparándonos, fortaleciéndonos, porque Dios quiere darnos mayores bendiciones. Y el propósito de Dios es hacernos más como el carácter de Cristo. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que cambia de perspectiva y acepta que las pruebas vienen para algo grande, porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a tener una oración. Bendito Dios, gracias porque tú eres un Dios grande, porque tú reinas, porque tú estás en un trono poderoso, dominas sobre el mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos des capacidad para soportar las pruebas que vengan, para que nos ayudes, para que no desfallezcamos, sino como José, sigamos adelante confiando en ti, confiando que tienes algo mejor para nosotros. Bendice tú a tu pueblo en esta isla de La Palma y bendice tú, Señor, a esta tierra de España, Señor, que muchas veces te ha olvidado. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, en el que podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén.